entender que cada persona está en su nivel de conciencia y que cada persona está en su sistema de creencias. No fuerces a alguien que no está abierto a ver tu lente o cómo tú ves el mundo. Simplemente acepta que él está en su proceso y pregúntate qué te puede contribuir. Así en un primer momento parece que no te puede contribuir algo. Siempre habrá algo que puedes aprender. Creo que la espiritualidad es como una conexión que nosotros tenemos con un ser supremo y con nosotros mismos, porque todos hacemos parte del todo y todos tenemos cierto poder sobre la realidad que creamos. O sea, hemos catalogado mucho como que la mujer debe tener esta energía femenina o el hombre debe ser muy masculino, y no. O sea, simplemente aprender a usar en qué momento quieres tener esa energía femenina. El ejemplo de los hombres, expresar sus emociones, hablar de sus emociones con tranquilidad, llorar si quieren llorar en público. También las mujeres sentir como que están alineadas con esa energía que es independiente, que es poderosa, que puede generar dinero, para aprender a escuchar mi cuerpo. Porque el cuerpo hace consciente lo que la mente aún no sabe. Tú puedes estar estresado y el cuerpo te saca la alergia, te da el dolor de cabeza, pero tú quizás no eres consciente. Estoy estresado y por eso es mi dolor de cabeza. ¿Cómo puedo gestionar este estrés? Entonces, comer es un sufrimiento, ir al gimnasio es un sufrimiento, trabajar es un sufrimiento, el dinero es un sufrimiento, ¿no? Estás tan desconectado de ti mismo que has dejado ver como lo maravilloso que es el fluir. Las principales 3 herramientas que vos considerás que una persona tiene que trabajar para estar en el que me parece súper efectiva es la respiración consciente. No sabemos respirar, respiramos piloto automático, y en realidad cuando hacemos respiración consciente hackeamos nuestro sistema nervioso. ¿Cómo hacemos para vivir en bienestar y a la par confluir con el ego? Y el ego es la creencia que tú te has formado de lo que eres. Tú puedes cambiar esa creencia en cualquier momento. ¿Qué pasa? Que el ego muchas veces te buscas protegerte de determinadas situaciones y se arraiga en tu sistema de creencias. ¿Estás sobre un sistema que te está permitiendo expandirte o estás sobre un sistema que está bajando tu frecuencia vibratoria? El ser humano es movimiento, y esos momentos más difíciles vienen cuando tú sientes que estás dejando de evolucionar. Así que primero, gracias, bienvenida. Gracias. Y segundo, lo que decía Emi, el gran desafío nuestro y el gran desafío del poder de no encajar es simplemente conectarnos, quizás conectarte con la Anita de hace 5 o 10 años atrás, ¿sí? Simplemente le estás hablando a ella, y que en ese manifestar o en esa expresión que vos te salga a decir, seguramente haya muchas personas que se conecten con algún mensaje y demás, y es simplemente soltar eso. Ok, súper. El gran reto es no ser tan estructurado. Vamos a ver si lo cumplo. Lo cumplimos. Vamos a ver si lo logramos. Y lo más loco fue que Anita llegó por redes. Bueno, nosotros acá estamos en Medellín también por conocer gente. Dicen, nos llegaste por redes, no nos conocíamos, recién volvemos de un almuerzo re lindo, compartimos muy lindas cosas. Y nada, gracias por estar acá y bueno, nada, por arrancar con eso. Muchas gracias a ustedes por permitirme este espacio. Acabamos de compartir una conversación deliciosa. Espero que podamos dejar algún mensaje interesante y de valor para las personas que los escuchan a ustedes. Y como se los dije, el nombre me resonó impresionante, el poder de no encajar. Entonces, bueno, vamos a hablar un ratito acá. Profundizar. Chévere, a ver qué sale sin tanta estructura. Sí, vamos a profundizar. Y una pregunta que me encanta, siempre arrancamos con esto, es ¿quién es Anita? Vamos a reformular de nuevo. ¿Por qué haces lo que haces hoy en día? Vamos a arrancar así. Ok, yo creo que las cosas que hago las hago para conectar conmigo misma y a través de mi valor poderle contribuir a otras personas. Creo que esa pregunta, y de hecho la reformulaste, pero la primera pregunta que ibas a realizar de quién es Anita es algo que yo creo que todos los seres humanos nos preguntamos en algún momento: ¿quién soy? Y en los primeros años, digamos después de salir del colegio, creo que uno se identifica mucho con lo que hace, ¿cierto? Entonces te dicen ¿quién eres? Y tú dices como soy abogada. Y no, ¿cierto? Tú eres mucho más de lo que haces. Entonces soy una persona, como conversamos ahorita, distinta, que en muchas ocasiones he sentido que no encajo, pero eso ha permitido también conocerme y conocer mi valor, y a través de ese valor poder contribuirle a otras personas. Wow, buenísimo, muy buena presentación. Y ya mencionaste 2 o 3 veces el no encajo, y también que quizás conectaste o te llamó la atención el poder de no encajar, el nombre. ¿Qué es para vos el no encajar? O sea, ¿cuál es el concepto que tenés o cuál fue la percepción cuando leíste el poder de no encajar? Wow, ¿qué es para vos? El poder de no encajar para mí es pensar distinto en ciertos entornos, en ciertas situaciones, y sentir que quizá no perteneces
a un determinado entorno por tu forma de concebir la vida, ¿cierto? Porque todos vemos la vida con un lente determinado y está bien, pero muchas veces y lo que inconscientemente podemos percibir es que por pensar distinto nos podemos estar equivocando y nos desconectamos de nosotros mismos, y al contrario, el pensar distinto nos abre un panorama impresionante para conocernos, para conocer nuestro valor, para evolucionar, para cuestionarnos qué nos gusta, qué no, qué vine a hacer, cómo puedo contribuir, ¿cierto? Sí, me gusta, y llevándolo, o sea, creo que nos identificamos los dos muchísimo con eso, y el mensaje que tenemos en el podcast se ve que está identificando muchísimas personas. Gracias por compartirnos eso. Y hay un momento, porque nos contaste un poco de lo que haces hoy, pero hay un momento en tu etapa en el cual hayas dicho, acá no encajo. ¿Hay un momento específico de eso? Muchos. Bueno, les conversamos. Conversemos sobre eso. Yo creo que todos los seres humanos hemos sentido en algún momento que no encajamos, ¿cierto? Lo que pasa es que hay unos panoramas más fuertes que otros. Yo se los mencionaba que yo tuve una crisis yo sufro de endometriosis, y en razón de esta enfermedad mi cuerpo físico cambió mucho y mis relaciones también. Entonces ese fue como un primer despertar. Mi sistema de creencias en ese momento estaba relacionando el valor con temas superficiales y externos. Yo considero que obviamente el dinero, cuidar tu aspecto físico es algo importante, pero en ese momento creo que el valor estaba totalmente atribuido a mi aspecto físico, más o menos a los 14, 15 años. Cuando sufro endometriosis, mi cuerpo y yo físicamente cambió mucho, y de ahí es como el momento en el que yo ya, cuando me reúno con ese entorno que antes tenía, decía, yo no pertenezco acá, ¿cierto? Yo ya no pienso como ellos. Y yo les comentaba que ahí fue como que dije, la universidad quiero que sea totalmente distinto, o sea, quiero conectar a profundidad con otras formas de pensar, con otro tipo de relaciones. Y ahí en adelante muchísimo, por eso les decía que incluso mi profesión es muy distinta de pronto al MECU, que es como mi empresa de bienestar, pero que finalmente se conectan, ¿cierto? Eso podemos hablar un poquito, porque mucha gente tal vez no te conoce. ¿Qué haces hoy en día? ¿Sí? ¿Cuál es tu modelo de negocio? ¿A qué te dedicas? Ok, yo tengo 2 modelos de negocio. Uno es Evolución Legal, que es una firma de abogados. Allí hacemos el acompañamiento a personas naturales y empresas que buscan precisamente llegar a un siguiente nivel. Y lo hacemos a través de asesorías jurídicas en distintas áreas, porque el derecho tiene como varias ramas, ¿cierto? Y adicionalmente tengo otra empresa que es de bienestar y desarrollo personal, que se denomina Almeco. Almeco es el acrónimo de alma, mente y cuerpo. Lo conversábamos ahorita delicioso en el almuerzo, y yo les decía, para mí ese concepto de esos 3 aspectos es fundamental. Tus pensamientos derivados de la mente, el alma relacionado con las emociones, y el cuerpo como tu accionar. Y comentábamos un poquito como por qué quizá falla, o la gente dice la manifestación no sirve, y es porque olvidan como los 3 conceptos, ¿cierto? Que es cuál es tu sistema de creencias, lo que tú piensas, conéctalo con una emoción y acciona. Muchas personas o no accionan, o no en realidad creen que son abundantes, o su sistema de creencias es muy limitado, lo que piensan. Entonces digamos que me enfoco en estas 2 cosas, y las he buscado conectar mucho porque me he dado cuenta que los conflictos jurídicos tienen una gran carga emocional, y que en realidad las empresas que van a un siguiente nivel son empresas que sus líderes tienen conocimiento de cómo reprogramar sus pensamientos, conocimiento de cómo gestionar sus emociones, y ahorita se revisa mucho el liderazgo dentro de las empresas sobre el manejo emocional y mental que se pueda presentar en las dificultades del entorno. Sí, exacto. Yo siempre uso una frase que es: no hay desarrollo profesional sin desarrollo personal. O sea, siempre todo lo que vos quieras manifestar o todo lo que vos quieras crecer afuera, primero es un crecimiento interno para autoconocerse, sí, seguro, pero sobre todo también para conectar con otras personas, y ahí es donde uno también descubre cuál es su talento, de qué manera puede aportar, y donde también se siente que realmente va el camino. Una de las preguntas que quería hacerte, que obviamente volviendo un poquito a lo que vos decías, cuando sentiste que no encajaste, que bueno, que hablaste de muchos aspectos, mi consulta o lo que me quiero trasladar o por ahí intentar entender es, ok, en cierto aspecto vos sentías que no encajabas, y como vos lo mencionaste, quizás la mayoría de las personas en cierto momento no encajan y más. Ahora,
hay muchas personas que, si bien sienten que no encajan o se empiezan a cuestionar cosas, después está en la decisión de uno de si seguir por el mismo camino, más allá de que no encaja, porque quizás son personas que se siguen basando en el miedo y que quizás no quieren salir del entorno o eso que no está fluyendo consigo, pero que sabe que hay una consecuencia tras una toma de decisión. En tu caso, en el caso de Anita, cuando sintieron que no encajaba, ¿cuál era esa o revolución interna o qué era eso que decías, ok, siento que no encajo, pero si tomo una decisión tengo que ir para ahí? ¿Sentías miedos? Que vamos a trasladarnos a la Anita de ese momento. Yo no sé si directamente sería miedo, porque me considero como más bien valiente, pero yo creo que de pronto sí apegada a esa zona de confort de lo conocido. No tanto el miedo de qué puede pasar, sino que no quiero soltar esto. En parte estoy como cómoda, esto es lo conocido, ¿cierto? Y ha sido también muy lindo en el proceso de transformación, que a veces está bien no encajar y hay ciertos entornos, por ejemplo cuando hablamos de tu familia, si sientes que no encajas en tu familia, entiende que no encajas y que ellos piensan distinto y está bien, y no necesariamente eso implica que tengas que cortar la relación. Puedes aprender a transformar la situación, como entender que ellos están en su sistema de creencias, en su conciencia, y que finalmente siempre van a haber puntos en común. Así en un primer momento no los veas, puedes agradecer la situación o las personas o lo que te enseñaron en determinado momento, y tú puedes seguir tu proceso de evolución, obviamente tomando nuevas decisiones, pero en esos casos donde es difícil soltar situaciones, entornos, personas, y si te quieres quedar ahí, está bien, pero acepta que eres diferente, toma también nuevos riesgos y busca quedarte con aquellos puntos en común, por pequeños que parezcan y por complicados, y entender que cada persona está en su nivel de conciencia y que cada persona está en su sistema de creencias y que está bien, y que el error que muchas veces cometemos también es querer cambiar a las otras personas, como sí, piensa como yo, ya que yo no sí. encajo, entonces yo te trato, Claro. trato que encajes conmigo, Sí. y pasa en cualquier tipo de relación. Sí. Y no, al final es como aceptar que cada persona es un mundo, es un universo distinto, y que cada persona tiene su encanto y que cada persona está en su proceso, y que tú no puedes obligar a alguien. Ahorita hacíamos la analogía, es como cuando tú despiertas a alguien que está dormido a la hora, ¿cómo se despierta? Buscado, no quería que me despertaras. Sí. Algo así pasa en la vida real. No fuerces a alguien que no está abierto a ver tu lente o cómo tú ves el mundo. Simplemente acepta que él está en su proceso y pregúntate qué te puede contribuir. Así en un primer momento parece que no te puede contribuir algo, siempre habrá algo que puedes aprender de una situación o una persona. Sí, y me gusta lo que mencionaste mucho, la palabra proceso. Y es cierto, cada persona tiene su proceso de crecimiento, despertar o lo que sea. Ya que mencionaste la palabra proceso, porque hoy entendemos quién es Anita, qué hace, una persona que también pudo manifestar cosas internas afuera a través de modelo de negocios o un montón de cosas, pero hacer lo que te gusta. Pero entendamos un poco tu proceso, ¿sí? ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo fue tu niñez? ¿Cómo naciste? ¿Cómo te criaron? ¿Qué creencias? Ok, para esa pregunta sí no estaba preparada. Estamos rompiendo, estamos logrando. Digamos que nunca toco los temas como tan personales que no hayas podido previamente, pero bueno. Arriesguémonos. Bueno, digamos que mi infancia fue una infancia muy bonita, pero obviamente cuando tú creces que todo estuvo bien, pero creces y empiezas a darte cuenta que estás manifestando cosas que estaban en tu inconsciente y tú no las habías hecho consciente, también de lo que habían vivido tus padres o del carácter que de pronto se había formado por situaciones que se habían presentado con tu hermano. Entonces básicamente yo vengo integrado en una familia de mamá, papá, un hermano. Yo les comentaba que otro proceso como donde sentí en algún momento que no encajaba era el tema de la espiritualidad. Yo vengo de una familia cristiana, católica, y yo les decía, yo creo, está bien, pero también me he abierto al panorama que la espiritualidad puede ser algo más amplio, ¿cierto? Y que no hay por qué satanizar ciertas herramientas como por ejemplo la astrología. Entonces no puedes revisar ningún tema astrológico porque ese tema no está acorde con el cristianismo, o ciertos asuntos que finalmente yo creo que la espiritualidad es como una conexión que nosotros tenemos con un ser supremo y con nosotros mismos, porque todos hacemos parte del todo y todos tenemos cierto poder sobre la realidad que creamos.
Entonces, el tema de creencias en mi familia, no tanto de mis padres, sino más bien por la familia de mi padre, o sea, abuelo, abuela, está muy relacionado con el cristianismo. Después logro decir como, bueno, el yoga, la astrología son herramientas que pueden ser prácticas, la meditación, y que finalmente cada quien pues encuentra su camino hacia la espiritualidad. Después ya estudié en un colegio que también era católico, gran parte de chicos, era un colegio que inicialmente era masculino y se volvió femenino. Entonces creo que esa parte también me pareció maravillosa porque nos enseña mucho que tanto hombres como mujeres somos energía masculina y femenina. O sea, hemos catalogado mucho como que la mujer debe tener esta energía femenina o el hombre debe ser muy masculino, y no. O sea, simplemente aprender a usar en qué momento quieres tener esa energía femenina. Por en el ejemplo de los hombres, expresar sus emociones, hablar de sus emociones con tranquilidad, llorar si quieren llorar en público sin que haya juicio de por medio. Y también las mujeres sentir como que están alineadas con esa energía que es independiente, que es poderosa, que puede generar dinero, que ha sido muy relacionada con la energía masculina. Entonces esa parte fue maravilloso porque nos permitió como también estar en un colegio que hubiese sido solo de mujeres, creo que tendría una percepción muy distinta, ¿cierto? Porque finalmente el mundo son hombres y mujeres, ambos. Y bueno, ya después entré a la universidad, estudié Derecho y eso fue otro cuento maravilloso. Yo creo que es de las mejores experiencias que he tenido. Yo se los mencionaba que todos debemos saber un poquito de leyes, de finanzas y de desarrollo personal. Sí. Y ahí tengo una consulta, o sea, en esa etapa de facultad, que quizás nos metemos mucho en lo académico, en cuestiones de leyes y demás, que tiene que ver con libros, con teorías y demás. ¿Cómo hacías para sobrellevar el hecho de, como quizás a los 14, 15 años ya sentías que no encajabas en ciertos aspectos y ya o veías la vida desde otra perspectiva y cuestionándote? ¿Cómo fue esa etapa en la facultad en la cual estabas quizás con colegas o personas que o estaban dormidas o estaban simplemente enfocadas en lo legal, y también vos ahí tenías información 100% académica? ¿Cómo hacías para complementarlo con lo espiritual y teniendo en cuenta que vos ya tenías un panorama muchísimo más amplio? No lo sobrellevaba. En la universidad, digamos que fue una montaña rusa. En la universidad, no, a veces sentía que quería encajar con una cosa, a veces decía como no, estoy agotada de todo, a veces quería ser la más sociable, hablar con todo el mundo, salir a rumbear, empatar con los exámenes, otras veces no quería que nadie en el mundo existiera. Yo decía, ¿qué es esto? Pero fue maravilloso, y los últimos años creo que lo que me permitió llevarme bien con distintas personalidades es ser auténtica y aceptarme. O sea, como entender que mi valor, cuando tú eliminas como tantos juicios que están en tu sistema de creencias y simplemente eres tú, conectas con las personas correctas. Entonces a mí me decían, incluso nosotros tuvimos un viaje a Madrid y me acuerdo mucho de una compañera que era muy distinta a mí y todo el mundo decía, ustedes dos juntas hablándose, ¿qué hacen? Y eran como, no. Y yo decía, qué nota, porque pudimos conectar desde lo que somos realmente, y la gente siente eso. Cuando tú estás tratando de ser quien no eres, las personas lo sienten. Y se trata de eso, como bueno, tú piensas de una forma, yo pienso de otra, pero ¿cuál es el punto común? ¿Cómo nos podemos contribuir? Y creo que eso hice. Y de hecho yo tengo amigos y a mí la gente me dice como, ¿y cómo haces para tener una conversación con una persona de 80 años y a la vez conversar con mi primo de 8 años? Entonces ese yo creería que el punto clave que me permitió transitar al final de la universidad como con tantos aspectos distintos y con tantos paradigmas, el tema de aceptarme, entender mi valor y contribuirle a otras personas con mi valor y abrirme a que esas otras personas me contribuyan, porque a veces también pasaba eso, que yo quería imponer como mi punto de vista y como mal de abogada quería tener la razón. Claro, sí. Entonces yo decía como bueno, listo, ya no tenemos que pensar igual, y cerramos el asunto. Me gusta eso porque está bueno que tengas ese punto de vista como abogada y que hayas podido aceptar y llevarlo también a tu vida personal. Y, o sea, ¿cómo fuiste? Porque ponele, estoy pensando en las personas que capaz que nos escuchan y dicen, estoy pasando algo similar y claro, no encajo. ¿Cómo empiezo? O sea, ¿vos en qué momento empezaste a descubrir que el desarrollo personal que mencionaste que también haces, ¿cómo se llamaba? Lo vamos a dejar etiquetado,
La empresa. ¿Una empresa que tenés? Almecu. Alme. Alma, mente, cuerpo. Ahí está, vamos a dejar etiquetado. Muy lindo. ¿Cómo empezaste a conectar con ese tipo de información? Ok, con esa información yo empecé a conectar porque yo sentía que necesitaba entender muchas situaciones que yo no entendía. A nosotros en el colegio nos enseñan muchas cosas, pero no nos enseñan a identificar nuestro sistema de creencias, a ver qué tenemos en nuestro subconsciente, no nos enseñan a gestionar nuestras emociones. Si a ti te dicen qué es el deseo, tú no sabes definirlo. Entonces, cuando lo sientes, tampoco sabes que un trastorno alimenticio es no gestionar bien el deseo y que el deseo no es solo la atracción sexual. Si bien es que un deseo mal gestionado puede ser que eres infiel dentro de tu relación, y no digo que sea bueno o malo, simplemente es algo que pasa, pues es una forma de gestionar el deseo, ¿cierto? Estoy dentro de una relación, me voy con otra persona, es una forma en la que yo gestiono el deseo, no estoy diciendo que sea bueno o mala, pero saber qué es lo que tú estás sintiendo y tener como herramientas que te permitan aclararlo, te van a poder permitir decidir de manera consciente en esas situaciones que se presentan. Lo mismo la ira, cuando uno tiene rabia, uno es como qué rabia, pero bueno, ¿qué me pregunto para gestionar esta rabia? ¿Qué situación injusta hay detrás de esto? Entonces creo que la educación es el punto para iniciar, y lo que yo pues busqué implementar es educarme, porque también me pasó que iba con profesionales y decía, no, yo no resueno con lo que esta persona me dice. Entonces yo empecé a buscar distintas alternativas que me permitieran educarme y con las que yo resonara, es decir, me sintiera bien. Creería que ese es el ¿Qué fue el primer encuentro con el desarrollo personal que tuviste? ¿Algún mentor? ¿Algún libro? El primer encuentro fue con la astrología. ¿Con astrología? Fue con la astrología, en un viaje que hice a Alemania, mi prima se casaba y alguien me habló de astrología y ya fue como... No, en ese momento estaba súper racional, sí. Y yo dije como no, pues como ay no, esa carreta que me echó esa señora como tan rara, ¿cierto? Y en la universidad, cuando tuve un momento de crisis, fue como, ay, esa señora me había dado un libro, miremoslo. Wow. Y ahí empieza como el proceso. Claro que en el colegio ya pues me había, con el tema de la endometriosis, pues había buscado informarme, acompañamiento, pero en realidad no creo que haya sido como de mucho valor. Había sido más como conexión conmigo misma, y ya de ahí empiezan un montón de formaciones. Bueno, miremos el yoga, y está bien porque... y eso me parece importante compartirlo, es como hay muchos métodos, prueba cuál te funciona, y lo conversábamos, el método que a ti te funciona puede que a mí no. Entonces simplemente ten apertura para conocerlo, y cuando ya lo conozcas elige cómo quieres gestionar, porque todos queremos llegar del punto A al punto B en distintos aspectos de nuestra vida, y para eso necesitamos un método, y para eso necesitamos educación, y necesitamos acompañamiento, y necesitamos personas y un entorno que nos ayude como a aclarar muchas situaciones que, como les decía, no nos enseñaron en el colegio, que es algo fundamental para desenvolverte, sin importar si eres ingeniero, abogado, si te dedicas al marketing, si te dedicas a las finanzas, es bien importante. Sí, me conecté con... Mencionaste, ¿cómo es que se llama? Endometriosis. Uh-huh. Endometriosis. Ok, ¿esto hace cuántos años que te lo detectaron o que lo descubriste? Empecé con las crisis más o menos a los 13 años, pero a los 15 años ya fue realmente grave, o sea, me producía desmayos, me producía un desbalance hormonal impresionante, y ha sido también, creo que el gran maestro para aprender a escuchar mi cuerpo, porque el cuerpo hace consciente lo que la mente aún no sabe. Tú puedes estar estresado y el cuerpo te saca la alergia, te da el dolor de cabeza, pero tú quizás no eres consciente, estoy estresado y por eso es mi dolor de cabeza, ¿cómo puedo gestionar este estrés, cierto? ¿Cómo me puedo sentir un poco más tranquilo sobre esto? ¿Tengo control o no tengo control? El cuerpo te habla, y si tú no lo escuchas te empiezas a gritar, y las enfermedades tienen una gran carga emocional. Sí, la mayoría. Y claro, exacto, y a esos 13 o 14 años cuando te lo detectaron, y si partimos de la premisa de que el cuerpo habla lo que la mente calla, ¿qué sentís que, o sea, eso fue causa-efecto de algo que en su momento no se hablaba? Lo que pasa es que también hay un componente genético, y lo conversábamos, y era el árbol genealógico. Hay muchas cosas que vienen de nuestros ancestros, y así como nosotros heredamos nuestros rasgos físicos, también heredamos asuntos emocionales, y eso ya es un tema más profundo en la humanidad. Me encanta. Es interesante. Sí. Y creo que de ahí parte
muchísimo de cómo hoy somos hoy en día, y si uno no se lo cuestiona, si no viene en automático todo el tiempo y no se cuestiona por qué hace lo que hace, creo que de la familia se puede profundizar y rascar mucho ahí, ¿no? Exacto, hay muchos pilotos automáticos. Digamos que nosotros somos lo que hemos visto, lo que hemos oído, nuestras experiencias también nos forjan, nuestras decisiones, pero gran parte es nuestra genética, y esa genética no es solo la física, sino que hay un trasfondo espiritual y emocional detrás de esto. Entonces, cuando tus ancestros de pronto no cerraron ciertos asuntos que debían sanar, tú también los heredas, y por eso en tu casa dicen como, ay, y tienes cuando uno va a un médico que le dice, tienes antecedentes de diabetes, bueno, ¿y qué hay detrás de la diabetes? Y eso ya es un tema de biodescodificación, sí, que lo conversábamos. El tema de biodescodificación es impresionante, aplica para todo, pero es una gran herramienta para las enfermedades. Necesitamos ese apoyo médico, porque yo creo que también ha sido un mal que la sociedad muchas veces ha buscado que las herramientas alternativas y de bienestar estén de pelea con la ciencia, y no es así, hay puntos comunes. Entonces, magnífico que te apoyes de tu médico, pero también conecta qué hay más allá y cómo puedes gestionarlo. Es como una armonía entre las dos cosas para ver qué es lo que a ti te sirve y que tú seas tu gran maestro, porque lo mencionábamos. A mí me puede recomendar un médico cierta comida, pero si yo empiezo a hacer esa dieta y en realidad me siento muy mal, yo debo escuchar a mi cuerpo, qué es lo que está pasando y cómo puedo mejorar esta situación, más allá de lo que me dicen otras personas, porque ahí también vamos al poder de no encajar. Conecta contigo mismo, conecta contigo mismo en todas las situaciones, porque siempre queremos, es más fácil que otra persona nos diga qué hacer, para qué pensamos. Total. Dime qué hago, y yo lo hago, pero en realidad tú debes aprender a ser tu propio maestro, la persona que sepa qué decisiones tomar, por qué las quieres tomar, y ser como responsable de la vida que creas día a día. No, me encanta. Bueno, me salen muchos disparadores o aprendizaje inclusive, o sea, y obviamente te felicito. ¿Por qué? Porque si hablamos de que quizás la enfermedad, obviamente hay que tomarla como maestros, fíjate cómo vos misma mencionaste que quizás o te lo tomás de la perspectiva de que hay cosas que vienen de generación en generación, que se van trasladando, y que vos fuiste la elegida para básicamente cortar eso. ¿Por qué? Porque en el hipotético caso de que la familia siga, porque vos tengas hijos, hijas y demás, ya cortaste con eso, con lo que quizás traían tus ancestros, con quizás cosas que nunca se trabajaron, nunca se cuestionaron, y quizás gracias a vos fuiste la persona dentro de esa de generación en generación en poder cortar eso y poder cambiar quizás de ahora en adelante en las próximas generaciones un montón de cosas. Entonces eso está bueno cuestionárselo, porque por algo también sucede. Ahora, un disparador o una consulta o una duda que me genera, porque claro, la Anita de hoy dice y lo toma como una perspectiva de decir, sí, para mí fue un maestro, pero la Anita de los 13, 14, 15, 16 años, cuando quizás eso estaba todavía o no te lo lograbas, mi consulta es la siguiente, ¿te lo lograbas cuestionar y ya de esa manera te lo tomabas desde esa perspectiva? ¿O en su momento qué decía Anita sobre esa enfermedad? No, digamos que en el primer momento para mí fue un piloto automático. Yo simplemente tenía rabia, o sea, la primera emoción que yo sentía en ese momento era rabia. Y en este momento, porque la gente cree que uno se va formando y ya se vuelve pues una persona súper sabia frente a todo, y no, en realidad todos somos humanos y el proceso de aprendizaje sigue y sigue y sigue. Obviamente ya hay cosas que no te detonan con tanta facilidad, tú las entiendes, pero hay otras que vienen otros retos distintos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, con la alimentación, en ese momento me daba rabia. Ya digamos que gestiono cuando me dan las crisis y es como, ay, tengo crisis de endometriosis, ¿qué ha pasado? ¿Por qué estaba estresada? ¿Qué emociones le he dado? ¿Cómo he comido? Porque la alimentación también es información para tu cuerpo. Pero me pasa mucho con la alimentación, que hay gente que puede comer de todo. Yo tengo ciertas restricciones y yo como que inconscientemente por momentos digo, ay, pero ¿por qué esa persona puede comerse de todo y yo no? O sea, yo he comido súper bien y tengo tal alergia o tengo tal situación, y vuelvo y entro a como a las herramientas que tengo para gestionar las emociones, que son muchísimas, y vamos a lo mismo, cada uno escoge su método, es revisar qué método te sirve, pero finalmente todos queremos es vivir en bienestar, o sea, todos buscamos contribuir, conocernos, generar ingresos, es para vivir en bienestar.
y la vida no puede ser lo que muchas veces nos han metido en la cabeza, que tiene que ser un sufrimiento constante. Tú decides si es un sufrimiento constante o no. Y esto acá lo digo muy fácil, pero esto no es así. No. Esto es un gran reto. Es un proceso. Cuando llegan esas situaciones difíciles uno dice, ay, ¿cómo voy a reprogramar esto? Pero claramente esas herramientas sí te ayudan a vivir mucho mejor en esas situaciones difíciles, que para cada persona son distintas. Para alguno puede ser la profesión, para el otro puede ser la relación de familia, la relación de pareja, el dinero. Cada persona tiene sus heridas y tiene su proceso de aprendizaje distinto, pero las herramientas hay que buscarlas, hay muchas, hay infinidades, alguna te va a servir a ti para que logres vivir en gozo, en paz, en tranquilidad, porque la vida no puede ser un sufrimiento constante, que es el piloto automático de muchas personas, tristemente. Mencionaste el hecho de que, claro, no es fácil, que realmente muchas veces no es fácil, pero está bueno porque, claro, vos ponele, nosotros, claro, tenemos un montón de herramientas, pero llega una situación en la cual decís, ¿qué hago? Y uno se bloquea. Y está genial poder conocer y tener todas estas herramientas, porque decir, bueno, listo, estás en una situación en la cual uno entra en conciencia o en automático, o de reacción, y ahí es cuando decís, listo, no, pero tengo esta herramienta que con esto puedo canalizarlo, bajarlo, o cuestionarme, preguntarme por qué estoy así. Entonces yo creo que estas herramientas que estás compartiendo es como que sirven para momentos así en los cuales uno como que se pierde. Entonces decís, listo, lo hago consciente, y tal vez el proceso en el cual entras en ese estado es más corto que si no tenés esas herramientas. Entonces uno trabajándose, en conclusión un poco de todo, internamente conectándose con, ya sea con cualquier herramienta o conociendo su cuerpo, su alimentación, un poco todo entrando y en esa profundidad, es como uno cuando va o pasa una situación va a estar como mucho más preparado, ¿no? Porque ya tiene cómo afrontarlos, que si no las tiene. Entonces es clave el desarrollo personal y trabajarse. ¿Qué ibas a decir? No, iba a profundizar el tema de, porque mencionan herramientas. Si querés comentarnos cuáles son las... Sí, vamos. Hacerlo tipo podcast. Sí. No. Tipo reel, dale, hacé la pregunta. No, esto va a quedar igual. No, porque me acordaba cuando íbamos caminando y dijo, 3 ciudades, 3... Vamos a hacer así para bajarlo, para que les quede a todos. Mencionanos, ¿cuántas? 3 o 4. Las principales 3 herramientas que vos considerás que una persona tiene que trabajar para estar en bienestar. Ok, yo creería que journaling es una herramienta muy efectiva. No sabemos el poder de escribir, ahí estamos planteando gran parte de lo que hay en nuestro inconsciente, y cuando lo leemos después decimos, wow, todo eso estaba en mi cabeza. Otra que me parece súper efectiva es la respiración consciente. No sabemos respirar, respiramos piloto automático, y en realidad cuando hacemos respiración consciente hackeamos nuestro sistema nervioso. La alimentación, la educación en alimentación, como les decía, es una herramienta muy valiosa, porque tú a través de la alimentación le das mucha información a tu cuerpo y tú no sabes en realidad lo que genera. Y no digo que hay que satanizar un alimento, no, delicioso, porque también hay personas que frente a una salida con amigos, frente a pues cualquier compartir, se pueden estresar por el tema de la comida, pero no, es simplemente como, de nuevo, ser maestro y escuchar tu cuerpo, poder conectar contigo mismo para saber qué te cae bien y qué te cae mal, pero también permitirte esos momentos de comer lo que quieras, ¿cierto? Pero que no sea como la regla general, porque en realidad la alimentación sí tiene gran incidencia, y sobre todo la carga emocional que hay con la alimentación. O sea, si tú consideras que un alimento es supremamente malo para ti, pues el efecto va a ser el doble. Otra de las herramientas, el movimiento corporal. 4. Ok, hay muchísimas. A ver, ¿cuál elijo? ¿Cuál es la cuarta? El movimiento corporal. Creo que yo les decía que yo había estado, pues yo estoy formada como profesora de yoga, y que no todos tienen que hacer yoga, pero en realidad el mensaje que le das a tu sistema cuando haces algo que en realidad disfrutas, porque el otro extremo es la gente que se va a un gimnasio y se va con esa carga. No es lo mismo tú salir a caminar, que disfrutes el proceso, escuchas un podcast, escuchas la música que te gusta,
te das un respiro. A la gente que se va al gimnasio porque tengo que sacar el supermúsculo y entonces este es el resultado que quiero tener, y nos han vendido esa idea que todo tiene que ser un sufrimiento, ir al gimnasio, hacer deporte. Entonces tu vida, que la estás dedicando a sufrir. Está bien que tengas que asumir roles de responsabilidad, eso está perfecto, pero disfruta esas responsabilidades y conéctate con el para qué. Yo para qué estoy haciendo esto, para sentirme mejor. En realidad yo me voy a sentir mejor viéndome mejor físicamente, qué hay detrás de esto. Lo mismo con la profesión, porque a veces empezamos a hacer lo que nos genera ingresos y nos desconectamos por completo. Porque yo empecé este negocio, qué es lo que quiero, el mensaje que quiero enviar, cómo quiero contribuir. Esas son algunas herramientas que rápidamente se me vienen. Pero me quedo hablando. No, y ahí, no, excelente, gracias por compartir, eso va a servir muchísimo. Sí. Y me surge una duda, porque últimamente la venimos cuestionando mucho con Emi también, y quiero saber tu perspectiva al respecto, porque obviamente le escuchamos hablar a Anita y la verdad que veo, o sea, muchísimo conocimiento y una postura detrás de eso con mucha seguridad. Y la consulta es la siguiente, Anita. ¿Vos crees que la información que hoy en día tenés, que obviamente la comunicás de forma muy efectiva y de forma segura, es información que ya la sabías, ¿sí? Que simplemente estaba en otras versiones de Anita, o es información que la fuiste sacando en el exterior en apoyo con libros o con algo externo? Yo creo que ambas. Hay herramientas que me han permitido decir, yo ya esto lo sabía, no lo había hecho consciente, como hay otras que, wow, esto es totalmente nuevo para mí, y ambas son válidas, y ambas son finalmente lo que tú quieras que sean. Escoge lo que te sirva. Nuevamente hoy, cada persona es un mundo distinto y cada persona tiene herramientas que le sirvan, que son distintas, pero finalmente conéctate contigo mismo y vive en bienestar. O sea, ese es el mensaje. Ir a trabajar tiene que ser un gozo, ir a compartir con amigos tiene que ser delicioso, ejercer lo que haces, conocer tus dones, y eso no significa que no van a haber momentos difíciles, eso no significa que no van a haber momentos de tristeza, claro, pero entender que el fin por el que estás acá no puede ser de sufrimiento 24/7, entonces comer es un sufrimiento, ir al gimnasio es un sufrimiento, trabajar es un sufrimiento, el dinero es un sufrimiento, no, estás tan desconectado de ti mismo que has dejado ver como lo maravilloso que es el fluir, que lo decíamos, sobre todo si somos abogados muy controladores, y eso ha sido para mí todo un proceso, y yo decía, estoy controlando tanto todo que lo único que hago es, cuando quiero ejercer control sobre lo que no tengo control, estoy perdiendo mi poder, estoy perdiendo mi poder, mi valor, y me estoy desconectando conmigo misma, y eso no puede ser así. Entonces, o no usemos la palabra puede, sino que es más maravilloso cuando tú fluyes y que la vida no se siente una guerra constante, sino un vivir, porque a eso vinimos. Los seres humanos somos movimiento, y precisamente esas crisis vienen cuando sentimos que nos estamos dejando de mover y hemos perdido esa evolución. Porque incluso si uno lee cualquier empresario, no nos podemos acá nombrar, pero ellos dicen como hay momentos difíciles, claro, pero ese momento fue maravilloso porque me permitió tal cosa. Entonces también es como tú te cuentes, otra de las herramientas es esa, cómo te cuentas tú la historia, ¿cierto? Porque frente a una situación, alguien puede tener una versión positiva y otra persona una negativa. Creo que alguna vez leí una historia como de unos mellizos que tuvieron un mal padre, y el uno era súper exitoso y decía, esto me permitió ser la persona que hoy soy, wow, y el otro decía, es que yo soy un alcohólico porque el padre que tuve. Entonces mira, es la misma situación, pero finalmente tú eliges cómo quieres vivirla. Pero no nos enseñan a entender todo esto, entonces cuando se da la situación es muy difícil, pero el mensaje es, busca educarte para vivir en bienestar, porque finalmente esa es la dicha de vivir. Total. Y no te voy a dejar la palabra porque quiero hacerte otra pregunta, que está claro que el mensaje es vivir en bienestar. Y si a la par, Anita, partimos de la premisa que todos tenemos un ego y que el ego no se quita. ¿Cómo hacemos para vivir en bienestar y a la par confluir con el ego? Bueno, digamos que muchas ñapas, pero hay todavía para que ustedes dejen el bonus, pero una de las herramientas, ¿Qué es ñapa? ñapa en, ay no, corten esta parte. Así de gente. Así aprendemos cultura. No, pero digamos que hace rato no lo usaba y lo usé acá, pues, pero Salió. salió.
Espero que alguna persona del área corporativa no esté escuchando este podcast. Todavía trabajando en eso, pero digamos que la ñapa es como ese regalito, esa adición de más que te damos. Pero dicho no elegantemente, Claro. sino dentro de unos términos paisas. Bien, apelado. Ok. Pero digamos Entonces, que una de las herramientas más importantes es definir. Si tú no tienes una definición, y eso no significa que las definiciones no pueden cambiar, pero las definiciones sí te ayudan a entender. Lo primero es entender qué es el ego. Así como hace un momento hablábamos de entender qué son las emociones, es entender qué es el ego. Y el ego es la creencia que tú te has formado de lo que eres. Tú puedes cambiar esa creencia en cualquier momento. ¿Qué pasa? Que el ego muchas veces dentro de tu sistema de creencias lo que busca es protegerte de determinadas situaciones y se arraiga en tu sistema de creencias entendido como lo que tú consideras valioso, lo que tú consideras que es bueno o malo, lo que tú consideras que debe ser o que tienes que tener. Y muchas veces ese ego, no digo que sea bueno o malo, sino que debes de revisar sobre qué sistema de creencias está. ¿Está sobre un sistema que te está permitiendo expandirte o está sobre un sistema que está bajando tu frecuencia vibratoria para que te sientas culpable, para que te sientas que no vales, para que te sientas que otra persona te humilló y que es la responsable de tu vida y tú no asumir la vida que quieres crear, las acciones para crear la vida que quieres tener? Entonces creo que eso responde a tu pregunta, Sí, y es algo que con Nico hablamos mucho también, y es usar el ego a... Mira, es más, voy a mencionar, esto ya se dijo en el podcast anterior, que lo mencionó otro invitado, que es el ego, o sea, imagínatelo como un auto, imagínate que estás en un auto y tenés el ego como acompañante, como copiloto. Y dice como que el ego, o sea, puede ir de acompañante, porque siempre te va a acompañar, pero que no sea él el que conduzca el auto. Eso nos encantó. En definitiva es eso, o sea, que podamos usarlo, o sea, entender que no lo vamos a separar, sino que podamos usarlo a nuestro favor en ciertos momentos. Sí, o sea, me quedo con dos cosas. Por un lado, identificarlo, que está dentro del mismo vehículo, como vos decís, saber identificarlo en el sentido, bueno, a ver, qué es el ego realmente, identificarlo y después sí, como vos decís, primero ver para dónde quiere ir, si quiere ir para el mismo lado que yo o no, y si siento que me está limitando, buscar la manera a través de las herramientas de trabajar ese ego para que sí se alinee a lo que yo realmente quiero. Exacto. Entonces, me gustó eso. Una pregunta aclaradora puede ser, ¿este pensamiento, esta emoción, me está limitando o me está expandiendo? Y a partir de eso gestionarlo. Porque a veces, no sé, la emoción de tristeza puede estar expandiéndote en determinado momento. Claro. Porque cuando tú la reprimes, también lo que puedes estar haciendo es caer en una espiral del que sea muy difícil salir. Entonces, es como revisar este pensamiento, esta emoción, ¿me está expandiendo o me está limitando? Cuando te vas, por ejemplo, me encantó esa pregunta, la llevo a cuando uno toma decisiones. Que esto lo hablamos mucho con Nico, y es cuando tomas una decisión, ¿qué preguntas, o por ejemplo en tu caso, te haces preguntas disparadoras o preguntas claves que vos digas, claro, ¿es por acá o es por acá? Sí, dependiendo de qué asunto estemos tratando, digamos que yo tengo unas preguntas claves que yo llamo preguntas aclaradoras que me ayudan mucho a entender la situación, ¿cierto? Y siempre conectándote y ir por el lado que vos sentís que te expande, ¿no? El tema de conectarse con la intuición es muy importante. Total. Todos tenemos esa Sí. intuición y de pronto nadie habla de eso por no ser como un tema tan tangible, pero ahí está. Finalmente todas las respuestas están así. Yo siempre digo, la puerta está hacia adentro, no hacia afuera. Claro. Entonces esas respuestas están hacia adentro. Sí, yo siempre con Emi hablamos también de cuál el verdadero desafío es de saber cuando uno necesita una respuesta. Cuándo la respuesta viene de la mente o cuándo viene de lo racional y cuándo viene del corazón, cuándo viene de uno. Y por eso también nosotros por ahí hablamos bastante de respuestas rápidas. ¿Cómo es que se llama el episodio que hicimos? Decisiones rápidas. ¿Por qué decisiones rápidas? Porque entendemos que cuando uno se hace una pregunta y demás, la respuesta cuando viene realmente cuando está conectado con uno, de la esencia, del corazón, ya sabes lo que es, o sea, es certeza, es. En cambio, cuando arranca la dualidad, cuando arranca ese proceso de racionalización, es cuando en verdad
quizás estás tomando una decisión basada en el miedo, basada en tus creencias y basada quizás en algo que no está conectado con vos. Ok, pero digamos que ahí también me parece muy valioso decir algo, y es que hay que reconciliar a la mente con el corazón, porque entonces creamos una crisis nerviosa de nuestro sistema. Yo estoy pensando algo, pero mi corazón tiene otra cosa, pero yo siento algo, pero mi mente dice otra cosa. No, hay que entender que pues tanto, digamos, el corazón, que ha sido asociado con nuestras emociones, y nuestra mente con nuestro cerebro, son dos órganos que trabajan en sinergia, o sea, hacen parte de todo un sistema, y lo que quieres es que tú funciones y fluyas con la vida. Entonces yo creo que hay que dejar de lado como, es que piensas solo con la mente o es que piensas solo con el corazón. No, hay decisiones que hay que tomarlas con la mente y está bien, hay decisiones que te escucha un poco más tu corazón y también está bien. Yo lo hablo mucho en las mentorías y es porque me da risa, porque yo siempre advierto, y eso no significa que mañana te vas a ir a renunciar del trabajo y, o sea, y es como, no, ya me divorcié, renuncié del trabajo, todo junto, y tú me dijiste eso, y yo como, no, yo siempre advierto que yo siempre, pues obviamente lo exagero, jamás me ha pasado, menos mal, pero es lo que yo pienso cuando, porque también el tema de la comunicación implica gran responsabilidad. Tú emites un mensaje, pero no sabes la otra persona finalmente en qué tono de color está recibiendo ese mensaje. Entonces es decirle como, no, está bien, tú ya tienes entonces en mente lo que tú piensas y tú sientes que debes hacer, pero haz como un plan de acción para que no sea simplemente con la emoción o no sea simplemente con la mente, porque la mente te va a desconectar de tu sentir, pero la emoción también te puede llevar a un sufrimiento innecesario, ¿cierto? Pero ambas están bien, o sea, si te vas solo por la mente, está bien, estás en tu proceso. Si te vas solo por las emociones, salvo en temas jurídicos, ahí voy, y eso fue un dilema que yo tuve, porque yo decía, no, pero como una cosa con la otra, esto como que no le encuentro coherencia, pero finalmente entendí que como abogados nosotros lo que hacemos es enjuiciar dentro de enunciados normativos. Vemos si una conducta encaja dentro de un enunciado normativo con cierto conocimiento que tenemos. Pero la vida no es solo el derecho, la vida implica muchas cosas, y dentro de esas cosas pues implica vivir en bienestar, y el bienestar implica que reconcilies tu mente con tu corazón. Sí. Y como para ir, pues vamos 45 minutos, aunque no lo creamos, 45 minutos pasaron volando, pero muy lindos. Y como para cerrar, porque hoy estábamos almorzando y charlando un poco sobre el entorno y sobre cómo vos te abriste a un nuevo entorno, que hoy en día lo estás haciendo también. Contanos un poco cómo fuiste buscando un nuevo entorno, o empezaste a ir o sea, cómo empezaste a conocer nuevas personas, por ejemplo. Y también mencionar un poco el hecho de los mentores, porque nos mencionaste que sos de ir a las personas realmente que tienen los resultados que vos querés o que viven como vos querés. Me empecé a abrir nuevamente a través de la búsqueda de herramientas de educación. Entonces ahí, por ejemplo, llegué al grupo de yoga, hice la certificación para ser profesora, conocí profesores, personas de otros países, compañeros que me enseñaron mucho. He realizado varias mentorías con personas de Medellín y personas externas. Eso me ha abierto mucho camino, y lo conversábamos, y es que normalmente a los lugares donde llegaba yo era como la persona que más conocimiento tenía. Entonces uno de los mentores de Bogotá, él me dijo, no, hay que cambiar de mesa porque ya esa no es tu mesa. Y yo dije, maravilloso que le puedas seguir contribuyendo a otras personas, porque tú siempre vas a estar por encima de algunas personas y por debajo de otras. Entonces, en realidad, como se los mencionaba, el ser humano es movimiento, y esos momentos más difíciles vienen cuando tú sientes que estás dejando de evolucionar, más allá de las situaciones externas que se presentan. Entonces, a través de mentores, de educación y finalmente accionando, o sea, como que decidí, dije, mis pensamientos, mis emociones y mi accionar, yo quiero que estén encaminados a personas que me puedan nutrir y yo pueda nutrir a esas personas. Y así empecé a tener contacto, y les dije que impresionante, porque desde gerentes hasta contadores de empresas, ahora ustedes que están con todo ese tema que yo les decía que para mí ha sido complejo, porque desde la mentalidad de abogada, al principio era como, no, pero ¿cómo te vas a abrir al Instagram? Y ¿cómo vas a hacer un podcast? Y ni siquiera es de derecho. Claro, tiene muchas restricciones. Y ese exacto. Y yo dije, no, pues maravilloso, es que yo soy ambas, y yo se los comentaba, que hubo un choque en mí que decía, o eres abogada o te gusta el bienestar, y finalmente dije, ¿por qué? Si yo soy ambas, y ambas se pueden complementar de manera maravillosa.
Y eso es algo que nos pasa a muchos profesionales en algún momento, y es que pensamos que nuestra profesión, y lo hablamos con las finanzas, nos limita, y en realidad nuestra profesión nos expande, porque nos ha dado mucho más conocimiento para aplicar, para servir, para ayudar a otras personas que podemos complementar con asuntos de bienestar, y todos necesitamos bienestar independiente de lo que nos dediquemos. Sí, a ver, otra vez hablando de esto acá de que no hay desarrollo profesional sin desarrollo personal, yo creo que es complementar lo de la profesión, que son habilidades duras, habilidades técnicas, sí o sí complementarla con habilidades blandas, con lo que es inteligencia emocional, inteligencia financiera, inteligencia emocional, sobre todo, porque creo que ahí es donde está el verdadero complemento, y es donde no solo vamos a utilizar la herramienta o la parte técnica, sino que realmente la vamos a potenciar, pero a través de las emociones. Entonces creo que eso es clave. Y para ir cerrando, también me gustaría que, como te comentábamos al principio del episodio, y también como arrancó todo esto, que simplemente la idea es conectarnos con uno y quizás hablarle, en tu caso, a la Anita de hace años atrás. Me gustaría que nos puedas comentar o conectarte con la Anita de los 13, 14, 15 años, y qué te gustaría decirle, ¿sí? Porque vuelvo a lo mismo y me quedé sorprendido, digamos, por tu nivel de aprendizaje, por tu nivel de conocimiento en muchos aspectos, ¿sí? ¿Qué te gustaría decirle a la Anita de ese momento, que quizás sentía rabia por tal situación que estaba viviendo y que no entendía muchas cosas, pero que hoy sí? Entonces, ¿qué mensaje le dirías? Confía en el gran poder que tiene tu autenticidad. Yo creo que le diría que confiara más en mi autenticidad y en mi valor, por lo que decíamos. Muchas veces pensamos que ser diferentes o mezclar una cosa con la otra está mal, o que no va a tener valor. Le diría confía más. Y esa confianza también implica soltar el control sobre lo que no tenemos control. Esas dos cosas. Y aún me lo sigo diciendo, pues. Bien, es que sí. Cuando quiero controlar todo, es como, ya hiciste lo que puedes hacer, confía y disfrútate el proceso. Exacto, no, y es una pregunta que nos gusta hacer, y a nosotros mismos la hacemos, porque es como que te ancla a ese momento y vos decís, ahora entendiendo todo el proceso y viendo el diario del lunes, como decís, tranquilo, disfrutá del proceso, ya está, todo va a pasar de la forma que tenga que ser. Y es lindo poder volver a eso, ¿no? Y el mayor poder de disfrutar el proceso es conectarte contigo mismo. De hecho, antier leía como un cuentecito infantil que decía como el pez que veía la mariposa y quería volar, pero no se daba cuenta de todo lo maravilloso que él tenía, y simplemente eran distintos. O sea, la mariposa tiene unas cosas maravillosas y el pez también, y el mundo del aire es una maravilla y el del agua también. Entonces simplemente conócete y disfruta de ese proceso, que es tu proceso y es totalmente distinto, y confía en tus dones, porque la gente cree que porque no tiene el don de la comunicación puede tener el de otro asunto totalmente distinto, el de las artes, por ejemplo. Entonces es ese poder de saber que todos tenemos un gran valor, todos tenemos nuestro proceso de sanación, y todos podemos buscar herramientas que nos sirvan para vivir en bienestar. Me encantó. Hay que terminar con palabra bienestar. Bienestar. Bueno, Bienestar. Bueno, la verdad que un placer, Anita, de poder habernos conocido, compartido y que se haya dado. La verdad, eso es lo que decimos, Nico. El exponerse, el ser auténtico uno, fíjate que no fue a conectar con vos, nos llevó a conectar con vos. Vos también tomaste la decisión de hablar, y todo fluyó. La verdad no esperábamos ni conocerte ni nada, y fue un placer realmente haber compartido este podcast, esta charla. Y bueno, espero que a todas las personas que estén viendo, que estén viendo, exacto. Que estén viendo, no estamos en vivo, pero les haya gustado, se hayan reflejado, hayan tomado algo, y para llevarlo a su propia vida. Total. ¿Y cuál es la palabra clave? Vivir en bienestar. Así que bueno, gracias, Anita. Muchas gracias, Anita. Muchas gracias a ustedes, feliz, me nutrí mucho en la conversación, y lo que les dije, la idea es que cada vez seamos más los que queramos asumir un siguiente nivel, y que no solo se llenen los estadios de conciertos y de partidos de fútbol, sino de asuntos que nos contribuyan a vivir de manera feliz. Y con bienestar. Como un denominador. Exacto, así que bueno, gracias y nos vemos en un siguiente episodio. Chau, chau.